La chica que nadie quería. El mercado de esclavos era ruidoso. Criaturas de muchos mundos caminaban entre jaulas, plataformas de madera y corrales de metal. Gritos y risas llenaron el aire. Los vendedores agitaban los brazos y anunciaban los precios. Los compradores discutían por esclavos jóvenes y fuertes. Los guardias observaban todo con ojos fríos. Pero en el rincón más alejado, nadie miraba. Allí, atada a una tabla de madera, yacía una pequeña niña extraterrestre. Sus brazos eran delgados. Su piel, una vez azul plateada, ahora estaba cubierta de suciedad y viejas heridas. Las moscas zumbaban alrededor de su cara. Su ropa estaba rota y colgaba como trapos. Sus labios estaban agrietados y sus ojos estaban medio cerrados. ¿Ella todavía está respirando? Un comprador extraterrestre preguntó. Apenas, dijo el subastador escupiendo al suelo. Ella no durará otro ciclo. El comprador se marchó. Nadie hizo una oferta. Nadie preguntó su nombre. Ella no se movió. No cuando un niño pequeño le arrojó una piedra. No cuando un guardia la pinchó con un palo para ver si reaccionaba. La niña no lloró, no habló. Ella simplemente parpadeaba lenta y cansada. Ella había dejado de tener esperanzas hacía mucho tiempo. Hace mucho tiempo, alguien podría haberse preocupado. Pero ella había pasado de amo en amo, demasiado débil para trabajar, demasiado tranquila para servir, demasiado dañada para ser útil. Ahora ella simplemente estaba allí. El sol se hizo más caliente. Las moscas se quedaron. El ruido del mercado continuó hasta que un hombre entró en la plaza. Era humano, alto, de mediana edad, con la piel quemada por el sol y botas polvorientas. No parecía rico ni fuerte. Caminaba con paso lento y cuidadoso, llevando una pequeña bolsa en su hombro. Su nombre era Mason. Él no buscaba un esclavo. Había venido al mercado en busca de piezas de máquinas. Pero mientras pasaba, algo le llamó la atención. Una niña. Una muchacha muy quieta y silenciosa atada y abandonada como basura. Él se detuvo. ¿Está muerta?, preguntó el subastador. El subastador sonrió. Apenas está viva. ¿La quieres? Solo 10 créditos. Llévensela. Mason no respondió. Él se acercó más. Las moscas volaron por un momento. Los ojos de la niña parpadearon otra vez solo una vez. Él se agachó junto a ella. ¿Puedes oírme?, preguntó suavemente. Ninguna respuesta. Vio los moretones en sus muñecas, sus labios secos, la forma en que sus costillas se veían a través de su piel. Ella era tan pequeña, tan olvidada. El subastador se rió. No sacarás mucho de eso, humano. Solo huesos y problemas. Mason sigue sin responder. Se levantó y miró a su alrededor. Todos habían seguido adelante. A nadie le importó lo que hizo. Luego sacó unas monedas y se las entregó. ¿10 créditos? Él preguntó. ¿10 créditos? El subastador sonrió. Todo tuyo. Corta la cuerda, dijo Mason. Ja. ¿Seguro? Bien. El subastador utilizó una pequeña cuchilla para cortar la cuerda. El cuerpo de la niña rodó lentamente fuera de la tabla. Ella no gritó, no peleó. Ella simplemente permaneció allí parpadeando. Mason la levantó suavemente. Ella era ligera como el aire. Su cabeza se apoyó en su pecho y, por primera vez en semanas, su cuerpo sintió calor. No del sol, sino de un ser vivo. Alguien la estaba sosteniendo. La multitud se quedó mirando. Algunos se rieron. Algunos menearon la cabeza. Los humanos son extraños, murmuró un extraterrestre. Debe sentirse solo, dijo otro. A Mason no le importó. Caminó por el mercado cargándola como a un niño dormido. Una mano la sostenía cerca, la otra protegía su rostro del sol. Ella no habló, ni siquiera levantó la cabeza. Pero en el fondo, algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la había elegido.
Mason llevó a la niña a través de los senderos calientes y polvorientos del mercado. El sol ardía sobre ellos y a cada paso se alzaba una pequeña nube de tierra bajo sus botas. La gente miraba, susurraba e incluso reía. Pero no se detuvo. Caminaba con cuidado, como si sostuviera algo frágil, algo precioso. La cabeza de la niña descansaba ligeramente sobre su pecho, y aunque sus ojos estaban abiertos, parecían distantes, como si una parte de ella todavía no estuviera segura de que esto fuera real. Encontró un rincón sombreado y se sentó en una caja de madera, manteniendo a la niña cerca. Ella no había hablado, no se había movido ni reaccionado. Su piel estaba cálida, no de vida sino de calor y fiebre. Abrió su bolso, sacó una pequeña botella de agua limpia y vertió suavemente unas gotas en sus labios. Temblaron apenas un poco. Entonces, como un pajarito, abrió la boca y él la ayudó a beber. Ella no tragó ni agarró. Fue lento, asustado, como alguien que había sido castigado anteriormente por preguntar. Tranquilo ahora, susurró Mason. Estás a salvo. ¿Pero lo era? Él la miró, vio que delgados eran sus brazos, cuántas cicatrices marcaban sus muñecas y cuello. Debieron haberla lastimado una y otra vez, haberla vendido una y otra vez, solo para luego ser desechada. 10 créditos. Eso era todo lo que ella valía. Menos que una herramienta rota. Menos que una caja de fruta podrida. Pasó un grupo de comerciantes, todavía riéndose de lo que habían hecho antes. Ese humano pagó por la basura, dijo uno. Es suave, dijo otro. Probablemente piensa que lo amará por salvarla. Mason no respondió. Él no la compró por amor. Él no la compró para sentirse orgulloso. Lo hizo porque nadie más lo haría. Y algo en sus ojos, algo lo perseguía. Cuando parpadeó una sola vez hacia atrás en esa tabla de madera, ya no estaba vacía. No era miedo. Fue tristeza. Profunda tristeza. Como si ya hubiera aceptado que no era nada. Y Mason había visto esa mirada años atrás, durante la guerra, en los ojos de los niños que quedaron atrás. Metió la mano de nuevo en su bolso y encontró una vieja barra de raciones. Lo rompió en pedazos pequeños y sostuvo uno cerca de su boca. Ella no se movió, pero luego lentamente sus labios se abrieron. Sus dientes lo mordieron débilmente. Masticaba como si no hubiera probado comida en días, tal vez semanas. Las migas cayeron sobre su barbilla y Mason las limpió suavemente. Él no preguntó su nombre. Aún no. Él podía ver que ella no estaba lista. Más tarde, se levantó de nuevo, todavía sosteniéndola. Caminó hacia la parte antigua del mercado, donde se apilaban talleres de reparación y máquinas rotas. Conocía un lugar allí, una pequeña habitación que a veces alquilaba cuando viajaba. El propietario, un viejo extraterrestre con manos grasientas, levantó la vista cuando Mason entró. «Has traído algo extraño», dijo el extraterrestre, entrecerrando los ojos al mirar a la niña que estaba en sus brazos. «Ahora es mía», dijo Mason en voz baja. «Solo necesito un lugar por unos días». El extraterrestre se encogió de hombros. 10 créditos por noche. Mason asintió y colocó las monedas sobre la mesa. El extraterrestre le entregó una llave oxidada. Dentro de la habitación solo había una cuna de metal, un pequeño lavabo y un viejo calentador. Mason depositó a la niña suavemente en el catre. Se acurrucó automáticamente como alguien acostumbrado a dormir en suelo frío. Le quitó los zapatos, o lo que quedaba de ellos. Sus pies estaban en carne viva, ampollados con sangre vieja y seca entre los dedos. Encontró un paño limpio y agua tibia. Luego comenzó a limpiarle los pies con cuidado. Ella no lo detuvo, no se apartó, pero una lágrima rodó por el rabillo del ojo y empapó la cuna. Él no habló. Él no le pidió que le diera las gracias. Él simplemente continuó trabajando suavemente, tratando lentamente de devolverle algo de vida a su cuerpo roto. Esa noche no durmió mucho. Él se sentó en la silla al lado de la cuna y la vigiló. En algún momento,
Se movió mientras dormía y susurró algo, una palabra o tal vez un sonido. Mason no lo podía decir, pero fue lo primero que dijo. A la mañana siguiente, se despertó y la encontró apenas incorporada. Su espalda estaba recta y sus ojos abiertos. Ella lo miró como si realmente lo viera por primera vez. Él sonrió suavemente. Mañana. Ella no respondió, pero sus labios se movieron, intentándolo. Su voz era seca, apenas un susurro. Pero Mason pensó que ella dijo, ¿por qué? Se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja, ¿por qué importas? Ella lo miró fijamente. Porque nadie debería venderse por 10 créditos, añadió. No eres basura. No eres una cosa. Un largo silencio pasó entre ellos. Entonces, por primera vez, asintió solo una vez. La niña estaba sentada en el borde de la cuna de metal, con las rodillas pegadas al pecho y los brazos alrededor de ellas como un escudo. Su piel aún conservaba viejos moretones y sus ojos estaban abiertos y atentos, como los de un animal, temeroso de cualquier sombra. Ella no sabía qué pensar del hombre humano que estaba sentado cerca, sin tocarla, sin hablarle a menos que ella lo mirara. Él no le había preguntado su nombre. Él no la había obligado a hacer nada. Él simplemente se sentó en esa silla, leyendo algo en un pequeño dispositivo o mirándola con un rostro tranquilo. Ella no lo entendió. La mayoría de las criaturas que la compraron querían algo de inmediato. Órdenes, exigencias, dolor. Pero este hombre la había levantado del suelo y la había cargado con cuidado. Le dio comida, agua, calor, una cama. Incluso le limpió los pies con manos suaves y no se inmutó ante las heridas. Ella había esperado los gritos, los golpes, las órdenes, pero nada llegó. El silencio era de alguna manera peor. Ni siquiera le había preguntado qué podía hacer. ¿Era todavía una esclava o algo más? Su mente estaba cansada, su cuerpo dolorido. No había hablado en tanto tiempo que su voz se sentía atrapada en lo más profundo de ella. Su último dueño dijo que era demasiado silenciosa para ser útil. Él había dejado de alimentarla. Cuando ella se desplomó, la dejó en el mercado y se rió, diciendo que ni siquiera las moscas la querrían. Pero este hombre la había mirado como si ella importara. Ella lo miró ahora. Estaba bebiendo algo caliente de una taza pequeña, sus ojos cansados pero amables. Él me miró y sonrió un poco. No tienes por qué tener miedo, dijo en voz baja y tranquila. No estoy aquí para hacerte daño, parpadeó lentamente. Señaló un paño doblado y jabón en la silla cerca del lavabo. Si quieres limpiarte, saldré un rato, o puedo ayudarte si quieres. No se movió. Solo se quedó mirando. Luego, lentamente, dejó caer las piernas del catre. Sus pies tocaron el suelo. Se puso de pie, no del todo recta, pero lo suficiente para caminar. Cogió el paño y el jabón con manos temblorosas. Mason sonrió amablemente y se levantó. Estaré afuera. Tómate tu tiempo. Salió y cerró la puerta tras él. Dentro, la chica se miró fijamente en el pequeño espejo roto. Tenía el rostro pálido, los labios secos, los ojos hundidos. No se reconoció. Abrió el grifo y le corrió por los dedos, caliente y limpio. Había olvidado cómo se sentía. Se lavó la cara lentamente, luego los brazos, eliminando capas de suciedad. Al pasarse el paño por el cuello, vio antiguas marcas de esclavitud, tenues líneas grabadas en su piel. También se las lavó. Cuando terminó, se puso la camisa suave que Mason había dejado doblada sobre el catre. Fuera de la puerta, Mason esperaba, apoyado en él. La pared. El mercado seguía bullicioso calle abajo. Pero allí reinaba el silencio. No sabía cuál era su historia, pero no la necesitaba. Había visto demasiadas vidas destruidas por la crueldad, por la codicia. Solo quería que volviera a sentirse humana, o lo que fuera que su especie lo fuera. Quería que se sintiera viva. La puerta se abrió con un crujido. Estaba allí de pie, más limpia ahora.
El pelo húmedo, la ropa suelta pero seca. Parecía insegura, como si no creyera que se le permitiera sentir calor. Mason volvió a sonreír. «Te ves mejor». Bajó la mirada, tímida. «¿Tienes hambre?», preguntó. Ella asintió muy lentamente. Abrió un paquete de comida suave y tibio, y le dio la mitad. Ella se recostó en el catre, comiendo con cuidado, todavía alerta. Después de unos minutos, lo miró. Sus labios volvieron a moverse. Él se inclinó más cerca. «¿Por qué?», susurró. Le dolió el pecho al oír el sonido. Era débil, frágil, pero era su voz. Se sentó en el suelo junto al catre y respondió con dulzura. «Porque estabas ahí tumbada como si tu vida no. Materia. Y eso no está bien». Ella parpadeó. «Nadie debería ser tratado así», dijo. «Ni siquiera si no puede hablar. Ni siquiera si tienen miedo». Le temblaban las manos mientras sostenía la comida. Una lágrima resbaló por su mejilla y se la secó rápidamente con el brazo. Él no dijo nada más. Volvieron a sentarse en silencio, pero esta vez se sentía diferente. Ya no era solo un cuerpo sobre un bacalao. Era alguien. Y por primera vez en su memoria, alguien la había visto así. La habitación estaba en silencio a la mañana siguiente. Una luz cálida entraba a través de las persianas de madera rotas al salir el sol. La niña yacía despierta, inmóvil, escuchando los sonidos del exterior. Voces lejanas, ruedas girando, un perro ladrando, pero sin gritos, sin cadenas, sin pasos furiosos. Por una vez, nadie la había despertado de una patada. Giró la cabeza ligeramente y vio al humano Mason todavía dormido en la silla a su lado. Tenía los brazos cruzados, la cabeza inclinada hacia atrás, la boca ligeramente abierta. Su rostro parecía cansado pero tranquilo. No la había encadenado durante la noche. No había gritado. No se había ido. Se había quedado. La manta alrededor su piel era suave y olía a tela limpia. Se incorporó lentamente, sintiendo el dolor en los músculos, pero también algo nuevo. Seguridad. Mason se movió al verla. Abrió un ojo y sonrió con dulzura. «¿Buenos días?», preguntó con la voz ronca por el sueño. «¿Dormiste bien?». Ella asintió levemente. «Bien», respondió él, estirándose. «Estaba pensando, quizás te apetezca un baño de verdad hoy. Hay un lavabo detrás del edificio». Su corazón dio un vuelco. ¿Un baño? No se había dado uno y no lo recordaba. En la mayoría de los sitios a los que la vendían no les importaba si estaba limpia. A veces la regaban como a un animal. Otras veces, no se molestaban en absoluto. Pero un baño de verdad. Mason se levantó despacio y agarró una toalla limpia, una pastilla de jabón y un frasquito de aceite perfumado. «Te llevaré. Es privado. Nadie nos molestará». Parecía insegura. Sus manos apretaron la manta. «No tienes que hacerlo si no estás lista», dijo en voz baja. «Pero pensé que tal vez se sentiría bien». Se levantó. Tenía las piernas débiles pero firmes. Lo siguió afuera sin decir palabra. La parte trasera del edificio estaba silenciosa. Mason la condujo hasta una puerta de madera cerrada por la que se filtraba vapor. La abrió, revelando una pequeña habitación con un gran lavabo con agua caliente, un taburete y paños limpios en un gancho. «Esperaré afuera», dijo. «Si necesitas ayuda, llama una vez». Entró y miró a su alrededor. La puerta se cerró. Al principio, se quedó allí parada, mirando el agua. Estaba limpia, tibia y lo suficientemente profunda como para sumergirse. Metió la mano y se estremeció. Era demasiado buena, demasiado suave. Se quitó la ropa suave que Mason le había dado, doblándola con cuidado. Luego se metió en el agua. Era como si la abrazaran. El calor envolvió su delgado cuerpo, tocando cada músculo dolorido, cada antiguo moretón. Jadeó suavemente, no de dolor, sino de alivio. Sus manos se movieron lentamente,
frotando el jabón por su piel. La suciedad, la grasa y la sangre seca comenzaron a desaparecer. El agua se oscureció. Su piel azul plateada comenzó a asomar por debajo, más brillante de lo que recordaba. Se tocó la cara y se vio con claridad por primera vez en años. No era fea. No estaba rota. No era basura. Era alguien. Cuando terminó, se secó con la toalla suave y se vertió el aceite perfumado en las manos. Olía a flores silvestres. Se tocó los brazos con él suavemente como si cada parte de su cuerpo estuviera despertando. Se miró al espejo de nuevo. Su rostro estaba limpia. Sus ojos se aclararon y algo inesperado sucedió. Sonrió. Era diminuta, apenas visible, pero real y le pertenecía. Se vistió con la ropa limpia que Mason había dejado doblada en un taburete. Era holgada, cómoda y abrigada. Se miró por última vez y luego llamó suavemente a la puerta. Mason la abrió. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Te ves?» Hizo una pausa y luego sonrió. «¿Te ves como tú otra vez?» Bajó la mirada un poco tímida, pero su sonrisa no desapareció. Caminaron juntos de vuelta en silencio, pero un silencio cómodo. Mason le preparó té caliente en la habitación y le puso un pequeño espejo en la mano. Ella siguió mirándose. Entonces, cuando él le dio una pieza de fruta, sucedió algo asombroso. Ella rió. Fue una risa silenciosa, un poco temblorosa, pero era risa. Real, suave y viva. Mason se quedó paralizado por un segundo, luego también rió entre dientes. Ese es el mejor sonido que he escuchado en toda la semana. Se tapó la boca, avergonzada, pero sus ojos brillaron. Por un momento, el dolor se desvaneció. El mercado, las cadenas, el pasado, todo parecía lejano. Ya no era la chica abandonada en la tierra. Se había bañado. Había sonreído. Había reído. Y por primera vez en su vida, se sintió limpia. No solo por fuera, sino también por dentro. La chica estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la suave estera que Mason había tendido cerca de la estufa. Su ropa limpia era sencilla pero abrigada, y su largo cabello azul plateado estaba peinado hacia atrás, ya no estaba anudado ni enredado. Sostenía un lápiz entre sus delgados dedos y miraba fijamente la página en blanco que tenía delante. Habían pasado días desde que Mason la trajo del mercado. En ese tiempo, no le había pedido nada. Ni trabajo, ni historias, ni siquiera un nombre. Solo le daba espacio, comida, calor y seguridad. Cada mañana, la recibía con una sonrisa. Cada noche, la dejaba en la cama y se sentaba en la silla. La trataba no como algo que compraba, sino como alguien a quien quería. Y ahora, por primera vez, le había dado algo que ella no esperaba. Un cuaderno. Un lugar para guardar pensamientos, había dicho, dejándola suavemente en su regazo. O tu historia, o incluso solo tu nombre, si aún lo recuerdas. Esa última línea resonó en su cabeza. Si aún lo recuerdas. Miró la página en blanco y sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Lo hizo? Cuando era muy pequeña, antes de las jaulas, antes de los collares, antes de que le arrebataran la voz, alguien la había llamado por su nombre. Una voz de mujer, suave y amable. El recuerdo era como niebla. No podía ver el rostro, pero la voz era clara. Cerró los ojos y se concentró. Raleigh, había dicho la voz una vez, arropándola para dormir. Pequeña Raleigh, sueña con estrellas voladoras. Un pequeño jadeo escapó de sus labios. Eso fue todo. Ese era su nombre. Raleigh. Abrió los ojos, cogió el lápiz con dedos temblorosos y escribió lentamente la palabra en la parte superior de la página. Mason, que había estado arreglando una herramienta rota en la esquina, levantó la vista al oír el lápiz moverse. No dijo nada de inmediato. Simplemente esperó, paciente como siempre. Ella giró el cuaderno hacia él, con los ojos como platos. ¿Eres tú?, preguntó en voz baja. Ella asintió una vez.
Raleigh, dijo en voz alta, dejando que el nombre llenara la habitación. ¡Qué bonito! Hacía años que no oía su nombre. Ni pronunciado, ni cantado, ni susurrado. Escucharlo de nuevo, y de alguien que lo decía con respeto, le hacía sentir como si respirara después de casi ahogarse. Mason se acercó y se sentó a su lado, no demasiado cerca. Miró el cuaderno y sonrió. «Me diste tu nombre», dijo. «Eso significa mucho». Ella lo miró, sin saber cómo responder. Seguía sin poder decir mucho. Su voz era débil y las palabras, difíciles, pero volvió a abrir el cuaderno y escribió otra frase corta debajo de su nombre. «Gracias. Por verme». Lo leyó despacio. Su sonrisa se desvaneció, no por tristeza, sino por algo más profundo. Comprendió. Se sentaron juntos en silencio, sin necesitar nada más. Raleigh volvió a mirar la página. Ya no estaba vacía. Había escrito su nombre. Había escrito algo verdadero, y ahora sentía que había dado el primer paso para volver a ser ella misma. Más tarde, Mason le enseñó a usar una pequeña herramienta para arreglar el cableado de máquinas averiadas. Ella la observó atentamente. Tenía las manos pequeñas, pero cuidadosas. No hizo preguntas en voz alta, pero él notó que comprendió enseguida. «Aprendes rápido», dijo. Ella esbozó una leve sonrisa. Al anochecer, había ayudado a reparar un motor averiado y había limpiado piezas derramadas. Mason no la trataba como a una ayudante ni como a una trabajadora. La trataba como a una igual. Le mostraba, le enseñaba y la dejaba intentar las cosas por sí misma. Cuando cometía un error, él no se enfadaba. Se reía con dulzura, la corregía y la animaba a volver a intentarlo. Cada pequeño gesto le aportaba algo nuevo al corazón. Para cuando el cielo cambió de color, a oscuras y con la habitación llena de sombras silenciosas, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Esa noche, antes de dormir, volvió a abrir el cuaderno. En la segunda página, dibujó una estrella. Debajo, escribió 3 palabras: «Soy Raleigh». Cerró el cuaderno, lo apretó contra su pecho y susurró su nombre para sí misma como una canción que solo ella podía oír. Raleigh empezaba a sentir que pertenecía a algún lugar. Cada mañana, ayudaba a Mason a limpiar piezas, clasificar herramientas o reparar máquinas averiadas que traían los comerciantes locales. No hablaba mucho, pero ahora sus manos estaban firmes y su mirada alerta. Incluso empezó a tararear suavemente cuando no había nadie cerca. Mason nunca la presionaba para que hablara, nunca le preguntaba por su pasado. Simplemente la dejaba ser. Y ese respeto silencioso se convirtió en su nuevo mundo. Pero la paz nunca dura mucho. No para alguien con cadenas en su pasado. Ocurrió en una tarde gris. El viento soplaba fuerte afuera, empujando el polvo por las rendijas de la puerta del taller. Mason estaba recogiendo suministros, y Raleigh estaba adentro, limpiando un panel de metal cuando oyó el fuerte sonido. De botas. No masones. Se quedó paralizada. 3 alienígenas grandes entraron, de aspecto rudo, vestidos con armaduras desgastadas, escudriñando el lugar con la mirada como si fueran suyos. Uno de ellos tenía una cicatriz en la frente. Los otros 2 estaban detrás de él como sombras. El de la cicatriz miró a su alrededor y sonrió al verla. «Ahí estás», dijo con voz ronca y untuosa. «No pensé que te encontraría de nuevo. Corre». A Riggy se le heló la sangre, le temblaron las manos. Retrocedió lentamente, chocando contra la pared. Conocía esa voz, ese rostro. Era uno de sus antiguos dueños. «Creías que podías correr», siseó, acercándose. «Me perteneces. Aún tengo los papeles». Ray negó con la cabeza. Entreabrió los labios, intentando articular palabras, pero no le salió nada. Retrocedió hacia el banco de trabajo, con su cuaderno abierto encima. Su nombre, Raleigh, estaba escrito con letras gruesas y cuidadas.
El hombre lo vio y se burló. Raleigh. Se rió. No se saben los nombres. Eres un producto. Agarró el cuaderno y lo apretó contra su pecho como un escudo. Él se movió más rápido. Vámonos. Ya tuviste tu jueguito. Es hora de volver. Pero antes de que pudiera tocarla, una voz lo detuvo. Aléjate de ella, Mason. Se quedó en la puerta, polvoriento por el camino, con la mirada fija en el alienígena con cicatrices, con una expresión que Raleigh nunca había visto. Tranquilo pero letal. Es mía, dijo el alienígena. Comprada y pagada. Tengo el sello en el expediente. Está libre, dijo Mason con frialdad. No, no lo está. La compraste, ¿verdad? Gruñó el hombre. Eso significa que sigue siendo tu propiedad. Eres solo otro propietario, estoy aquí para recuperarla o quitártela. No importa, Mason se acercó. No alzó la voz, pero cada palabra le sonó como un martillo. No es una propiedad. Ella no está en venta. Ahora no. Nunca. Los dos guardias dieron un paso adelante. Mason no se movió. En lugar de eso, se colocó completamente entre Raleigh y los demás. Si quieres tocarla, dijo, tendrás que pasar a través de mí. El extraterrestre con cicatrices se detuvo. Su sonrisa desapareció. Estudió el rostro de Mason, luego miró a Raleigh, que ahora estaba más erguida y apretaba firmemente el cuaderno con la mano. Le temblaban los pies, pero no corría. Ella no se escondió porque alguien la defendía. Está rota, dijo el extraterrestre con una mueca. ¿Por qué proteger la basura? Mason no parpadeó. Porque ella no es basura, ella es alguien. Un tenso silencio llenó la habitación. Entonces el extraterrestre maldijo en voz baja, escupió en el suelo y se dio la vuelta. Ella no vale la pena, gruñó. Pero no creas que esto ha terminado. Papel o no, la galaxia no olvida. La basura sigue siendo basura. Se fueron. Mason cerró la puerta tras ellos y se giró hacia Raleigh. Ella se quedó paralizada, sosteniendo el cuaderno. Respiraba agitadamente y con dificultad, pero no lloraba. Esta vez no. Caminó lentamente hacia ella. ¿Estás bien? Ella asintió, luego negó con la cabeza y volvió a asentir. Mason le puso una mano en el hombro. No volverá. Y aunque lo haga, no dejaré que te lleve. Ella lo miró con los ojos llenos de miedo. Pero también con algo más. Fuerza. Ya no se sentía invisible. Sus labios se movieron. Él. Me llamó producto, susurró. Mason negó con la cabeza suavemente. Se equivoca. No eres lo que te hicieron. Eres Raleigh. Le tembló la barbilla. Entonces, en voz baja, dijo, recuerdo las estrellas. La voz de mi madre. Una vez tuve una familia. Todavía la tienes, dijo Mason. Dio un paso adelante lentamente e hizo algo que no había hecho con nadie en su vida. Lo abrazó. Sus delgados brazos lo estrecharon fuerte como si se anclara a este mundo. Y por primera vez desde que la conoció, lloró. Pero esta vez, las lágrimas no eran de dolor. Eran de liberación, de sanación, de saber que alguien había luchado por ella. No estaba sola. La mañana siguiente fue tranquila. La tormenta del día anterior, tanto afuera como adentro, había pasado. Raleigh estaba sentada cerca de la ventana abierta. La luz del sol le acariciaba el rostro, sus manos envueltas alrededor de una taza de té caliente. El cuaderno descansaba en su regazo. Trazó su nombre con el dedo una y otra vez como para recordarse a sí misma que era real. Mason estaba sentado al otro lado de la habitación, arreglando silenciosamente una placa de circuito dañada. No habló mucho ahora. Sabía que Raleigh necesitaba espacio. Después de lo que sucedió ayer, después de estar cara a cara con el hombre que una vez fue su dueño, todo se sentía diferente. Pero no se había derrumbado. Se había mantenido firme. Se había quedado. Ahora, algo nuevo florecía en su pecho. No era miedo. No era tristeza.
Era pertenencia. Más tarde, Mason regresó de la tienda cercana con 2 bolsas. Dejó pan fresco, fruta y una bufanda suave que pensó que podría gustarle a Raleigh. Ella tocó la tela con asombro. Era de un azul profundo, como un cielo nocturno tranquilo. Se la echó sobre los hombros y sonrió. Él también sonrió. «¿Te sienta bien?» Sus ojos se encontraron con los de él, firmes y cálidos. Esa noche, llegó una visita. Una mujer extraterrestre que dirigía un almacén cercano. Había oído hablar de las reparaciones de Mason y quería traerle trabajo. Pero cuando vio a Raleigh de pie junto a él, limpia y tranquila, parpadeó sorprendida. «¿Es esa la chica del mercado?», susurró. Raleigh la oyó. No se inmutó. Dio un paso adelante y dijo con claridad: «Me llamo Raleigh». La mujer parpadeó de nuevo. «¿Puedes hablar?». Raleigh asintió. «Nunca me rompieron. Simplemente me olvidaron». La mujer parecía no saber qué decir, pero dejó la orden de trabajo y se alejó, negando con la cabeza con incredulidad. Después de irse, Raleigh se volvió hacia Mason. «Así es como me ven». Aún así, él. Una sonrisa triste. «Algunos siempre ven lo que quieren, pero lo que importa es lo que tú ves». Pensó en eso mientras regresaba a su sitio junto a la ventana. El mundo exterior era amplio, ruidoso y peligroso. Pero desde allí, dentro de esta pequeña habitación, lo veía diferente. No como una prisión, sino como un lugar donde tal vez, solo tal vez, podría empezar de nuevo. Esa noche, mientras las estrellas llenaban el cielo, Mason encendió una pequeña linterna y la colocó sobre la mesa. Raleigh se sentó frente a él con su cuaderno. Lo abrió por una nueva página y escribió algo sin mostrárselo. Después de unos minutos, se lo pasó en silencio por encima de la mesa. Mason leyó las palabras lentamente. «No me compraste. Me salvaste». La miró con dulzura. «Tienes razón». Pasó la página y volvió a escribir. «Nunca estuve en venta». Siguió un largo silencio, pero no estaba vacío. Estaba lleno. Lleno de todo lo que había sentido pero nunca dicho. Todo lo que había perdido. Todo lo que había encontrado. Mason se recostó y la miró con orgullo. «Nunca fuiste una propiedad, Raleigh. Ni siquiera cuando te encadenaron. Siempre fuiste más». Esbozó una pequeña sonrisa triste. Pero nadie lo vio. «Yo sí», dijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se le cayeron. Cerró el cuaderno y lo abrazó de nuevo contra su pecho. «Me viste ahí tirada», susurró, «cubierta de moscas. Nadie te hizo una oferta, pero tú sí». Él asintió. «No para poseerte, sino para darte una oportunidad». Se levantó y caminó hacia el pequeño espejo de la pared. Se miró de nuevo, pero ahora el rostro que le devolvía la mirada no estaba roto. No tenía miedo. Era el suyo. «Quiero ayudar a los demás», dijo en voz baja. Mason ladeó la cabeza. «A otros como tú». Ella asintió. «Esclavos. Los que aún esperan ser vistos». Él sonrió lentamente. «Entonces empezaremos con uno y veremos hasta dónde podemos llegar». Al día siguiente, Mason le dio su propio juego de herramientas. Sus manos ahora estaban más fuertes y su espalda más recta. Ella trabajaba a su lado, no como una niña rescatada, no como una esclava, sino como una compañera. Los comerciantes que antes reían ahora la saludaban con respeto. Los niños en el mercado señalaron y dijeron: «Esa es la niña que se liberó». Y cuando un niño extraterrestre, sucio y solo, fue llevado al borde del mercado semanas después. Raleigh fue quien dio el primer paso adelante. Se arrodilló junto al niño, le ofreció agua y le susurró: «Está bien. Yo era como tú, pero ahora no». El niño miró hacia arriba con los ojos muy abiertos. Raleigh sonrió. Una vez la habían comprado por 10 créditos. Ahora ella dio a otros algo que el dinero no podía comprar. Ojalá que nunca estuviera en venta.
Y ahora nunca volvería a callarse.